Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a un día más. Culminamos con nuestra semana académica del dicho diplomado sobre conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial. Hoy nos corresponde el tema clasificación de recursos naturales. Doy la cordial bienvenida a nuestra querida ingeniera Claudia Alejandra Rodríguez Andreu, que es nuestra tutora virtual durante este diplomado que nos va a estar impartiendo durante este mes. Asimismo, quiero agradecer al Registro de Información Catastral RIC y a la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral SCAT por tomar este tipo de alianzas y de iniciativas junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Bienvenidos, querida audiencia. Todo esto es posible gracias a ustedes que están acá presentes cada día formándose, actualizándose y llenando de conocimientos para su diario vivir. Así que, querida audiencia, no olviden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresen a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Cualquier duda o comentario será un gusto poderles atender en Messenger de Educación Continua. Recuerden, si quieren volver a ver los videos, los vamos a estar colocando. Creo que se quedó sin internet la licenciada. Vamos a esperar unos segundos a ver si regresa. No sé si a mí me escuchan. Bueno, creo que a mí sí me escuchan, solo la licenciada fue la que se quedó sin, le falló un poquito su wifi. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy nos toca el tema sobre los ciclos de renovación de los recursos naturales. Sin embargo, ayer nos quedó pendiente platicar sobre la ley de aguas, así que vamos a platicar sobre esto, ya que no me pedían ayer que platicáramos un poquito de esto. Vamos a ver un poquito de historia, porque ley de aguas en sí no hay. No tenemos en Guatemala, entonces vamos a revisar qué es lo que ha emitido el gobierno y los entes al que les compete emitir leyes y acuerdos y declaraciones y reglamentos. Creo que ya regresó la licenciada o se fue. Bueno, vamos a continuar. Entonces les voy a compartir un pequeño cuadrito de algunos acuerdos que se han emitido en Guatemala sobre la ley de agua para que los veamos. Ojalá a mí no me falle el internet también, a ver.
Bueno, vamos a revisar un poquito rápido esto, porque como les decía, ley de aguas no hay. No sé si ven bien la presentación o está apareciendo creo que aparece la línea de las presentaciones. Voy a ver si lo puedo corregir. Bueno, yo creo que ahí estamos. Bueno, como todo, como iríamos a ir en la pirámide, la principal es la Constitución Política de la República de Guatemala, que incluye 4 artículos referentes al agua, que es el derecho a la salud. Si no tenemos un agua de calidad, no podemos tener buena salud. Bueno, no existe mala salud, o tenemos salud o no tenemos salud. Entonces, si del derecho a la salud tiene intrínseco el derecho a tener calidad de agua. Y luego tenemos el artículo 97 que nos habla sobre el medio ambiente y equilibrio ecológico, el 127 que nos habla sobre el régimen de aguas y el 128 que es de aprovechamiento de aguas y lagos. Estos son los 4 artículos de la Constitución Política de la República que hablan sobre agua. Luego tenemos un código de salud y la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente que mirábamos ayer donde nos dice sobre los estudios de impacto ambiental. Y luego en el Código de Salud tenemos igual varios artículos, son 5 artículos que nos hablan sobre el agua. El artículo 86 que nos habla sobre las normas. Hay un reglamento de normas sanitarias para la administración. Bueno, no hay, ahí nos menciona que debe haber un reglamento de normas sanitarias para la administración, construcción, operación, mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano. Y aquí tenemos como consecuencia la norma COANOR 29/2001. Luego el artículo 87 nos habla de purificación del agua, que también está en nuestra norma COANOR 29001. Y el artículo 88 que nos habla de un certificado de calidad, que nos dice que todos los proyectos de abastecimiento de agua para consumo humano deben tener una certificación de calidad. Luego tenemos, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la COANOR. En la COANOR se tienen los límites máximos permisibles y los límites mínimos permisibles sobre el valor de concentración de cualquier característica del agua, arriba de la cual estas características son percibidas por los consumidores desde el punto de vista sensorial, pero sin que aplique un daño a la salud. ¿A qué se refieren? A la percepción que nosotros tenemos cuando tomamos agua. A veces el olor a cloro ya no es, si el olor a cloro nos molesta, no, se dice que no es un agua de calidad. Igual se puede analizar el color. Sabemos, si nosotros, por más que nos digan que el agua es de calidad, si tiene un color algo verde o cualquier otro color o cafecito, a nosotros nos parece que no es un agua de calidad. Entonces los parámetros que se analizan en la COANOR sobre las características físicas y organolépticas es el color, la turbidez, la conductividad eléctrica, el potencial de hidrógeno y los sólidos totales suspendidos. Estos, como les decía, tienen sus límites máximos aceptables y sus límites máximos permisibles. Son los dos límites que nos dicen aquí. En cuanto al olor, en los dos límites nos dicen que debe ser un agua que no rechacemos, o sea, que el olor del agua sea aceptable para que el agua sea de calidad. En la COANOR también se analizan las características químicas del agua. Las características que se analizan es el cloro residual libre, el cloruro, la dureza total, el sulfato, si tiene aluminio, calcio, zinc, cobre, magnesio, manganeso y hierro total. Entonces aquí nos tienen también los dos tipos de límites en donde se debe encontrar nuestra muestra del sistema de agua potable, y si está dentro de estos límites podemos decir que sí es el agua apta para consumo humano. Y también hay otros que
sustancias inorgánicas que se analizan, igual nos tienen ahí lo único que tienen es un límite máximo permisible, no se acepta no se aceptan más que esto. Y lo que se analiza es si el agua tiene arsénico, si tiene bario, si tiene boro, cadmio, cianuro, cromo total, fluoruro, mercurio total, plomo, selenio, nitratos y nitritos. Ya, luego en los ciclos de renovación vamos a hablar un poco del nitrógeno, que es de donde se obtienen los nitratos y los nitritos con su combinación de oxígeno. Si algún licenciado químico me está viendo, creo que me va a corregir un poquito sobre todo esto, porque no soy experta en todos estos enlaces químicos ni nada. Por el ejemplo, vamos a explicar aquí de una forma más o menos básica para entender cuáles son los ciclos de renovación. Y pues hablar aquí de las sustancias que podemos analizar para saber si un agua es de calidad o no. Y también en la COGONOR nos piden analizar las características microbiológicas y nos dicen que microorganismos no pueden tener las muestras para que sea considerada agua potable. No puede tener coliformes totales y no deben ser detectables en 100 mililitros de agua las coliformes totales. Sabemos que si tienen coliformes totales seguramente nos vamos a enfermar, y lamentablemente en varios análisis de calidad del agua que se han hecho a los sistemas de agua potable se encuentra que sí están contaminados, y sin embargo no se hace nada. El Ministerio de Salud es el órgano competente para revisar si se cumple con todos estos parámetros que ya están establecidos. Y pues aquí lo único que estamos hablando es de agua para consumo humano. Sin embargo, nuestro tema principal era hablar sobre si existe o no una ley de aguas. En los otros artículos que encontramos es el artículo 90 en el código. En el Código de Salud encontramos el artículo 90 sobre aguas contaminadas. Para esto tenemos el reglamento que hablábamos el día de ayer, 236-2006. Yo me quedé con un pendiente de ver cuáles eran las fechas límites para la presentación para cumplir con el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, no lo encontré. Nos dice que el artículo número 24 de la 236-2006 ha sido modificada en el acuerdo gubernativo 58-2019, si no estoy mal. Sin embargo, el título de la principal sí nos habla de descargas municipales y de urbanizaciones, pero en el artículo, en el acuerdo gubernativo 58 que modifica este artículo 24, ya solo se hablan de municipalidades. Entonces yo entiendo que las urbanizaciones siguen con el reglamento del 236-2006. Sin embargo, ya le realicé la consulta a un ingeniero sanitario, me dijo que posiblemente había otro acuerdo gubernativo que modificaba únicamente las urbanizaciones. Les soy sincera, yo no lo he encontrado. Sin embargo, él se comprometió a buscarlo, y cuando lo tenga ya les comparto la información para que lo conozcamos, para que veamos cuándo las urbanizaciones tienen que contar con sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, si una urbanización es nueva, sí o sí tiene que cumplir con todos los parámetros establecidos a la fecha. A ver, nos dice Isabelita, aunque hubiera una ley de aguas, la gente no paga por el servicio y las tarifas no son justas y adecuadas. Sí, si comparamos el beneficio que tiene tener agua potable en casa y el servicio de energía eléctrica, el costo del servicio de energía eléctrica comparado con el del agua es abismal. Al menos lo que yo conozco es una nada lo que se paga por el servicio de agua, y
y todo el costo de mantenimiento, de construcción, todo ese costo le toca asumirlos a las municipalidades, y pues no es por defender a las municipalidades ni nada por el estilo, pero sí se debería hacer un análisis de costos real en cuanto es que sale todo el mantenimiento y la infraestructura que se necesita para que el agua llegue al chorro de nuestra casa, para saber cuál es el costo real. Esto sin tomar en cuenta el valor del servicio ecosistémico que nos está dando de por sí el agua. Y pues aquí dejamos el tema del agua potable, y vamos a revisar para conocer un poquito de historia, por qué no tenemos una ley de agua. Parece un chiste, pero vamos a ver ahorita, les voy a compartir la pantalla de un artículo de enero del 2021 que hizo el Prensa Libre, en donde tiene un análisis cronológico de... Ay, me dice Jacqueline que si podría ampliar la diapositiva. Fíjese que no me deja, pero como les vamos a compartir en el Drive la presentación, ya cuando la tengan mis usuarios y la pueden ampliar, están todas las letras de los reglamentos para que puedan revisarlas. Voy a compartirles lo que les mencionaba. Pues A ver, nos dicen aquí, a ver. Me dice Oscar Hernández, las municipalidades no tienen la capacitación necesaria para el manejo de clorificación del agua. Sí, lamentablemente a veces se cuenta con los insumos, con pastillas de cloro, pero no sabemos bien cómo usarlas. Entonces, lo que pasa es que en los primeros días tenemos agua con cloro residual muy, muy alto, que de por sí la rechazamos. A nadie le gusta tomar agua con mucho cloro, y ya luego el resto de días ya no cuenta con esta desinfección el agua que tenemos. A ver, nadie dice nada de las aguas gaseosas y la cervecería, que no pagan nada las municipalidades y nos roban mucho con el YUSI. Pues sí, también hablábamos también del principio del desarrollo sostenible, de quien contamina paga. Debería de tener un valor todos esos litros de agua que son utilizados para tener gaseosas y la cerveza que nos menciona aquí Magda Cabrera, para que el consumo sea justo y se pague, para que el mantenimiento de las redes se dé. Aquí nos dice alguien del Parque de la Laguna del Tigre, nos dice, hay un proyecto de ley engavetado, no solo uno. Por eso les digo que vamos a revisar por aquí este artículo de Prensa Libre. No lo vamos a leer todo para que no nos aburramos, pero vamos a ver, el que nos dice, porque Guatemala no tiene una ley general de aguas y la larga línea de tiempo de promesas y desacuerdos. Pues aquí nos dice que este artículo se hizo en enero de este año, y nos dice que la actual legislatura, que es el gobierno actual, dice que tiene la prioridad de aprobar una ley general de agua en Guatemala, y seguro aquí dicen que lo que van a hacer es encontrar nuevos tropiezos, y que la prioridad de esta gente se va a ir otra vez para otro lado. Van a priorizar otras iniciativas de ley, y vamos a dejar las iniciativas de ley ya presentadas engavetadas en algún lugar. Que los esfuerzos más cercanos datan del 2016 y 2017. El primero es una iniciativa de ley sobre manejo integral, sostenible y eficiente de recurso hídrico en Guatemala, que en el pleno del organismo legislativo sí lo conoció en noviembre del 2016 o 17, y que tiene el número 5161, y dice que sigue engavetada. Entonces, hay una página del Congreso de la República en donde se pueden ver todas las iniciativas,
Y también se puede ver como que un listado de las iniciativas priorizadas y la ley de aguas no aparece como una iniciativa priorizada todavía. Y luego dice que pese a que fue remitida para su dictamen de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, no fue así que no le pusieron atención. Y pues a esta de la 5.161 se une la 5.098 del año siguiente, entonces esta es del 2017, que es la ley de concentración de las autoridades sobre lagos, lagunas y ríos, que también se encuentra engavetada. Aquí nos dice, la preocupación por regular los recursos hídricos en Guatemala no es nueva, viene desde los años 60, con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, se desarrollaron acciones para clasificar la información técnica de las cuencas como unidad de planificación. Después, en la década de los 70, el aprovechamiento del recurso hídrico se enfocó en la generación de energía eléctrica y riego. En los 80 continuaron estudios aislados. Y pues aquí dice, ya vamos a la instancia política. La intención de aprobar una ley integral de agua está en discusión desde el 78 en la legislatura de gobierno de Jorge Serrano Elías, donde estaba la Comisión de Ambiente, que tuvo la disposición de capacitar a sus miembros y asesores para elaborar un proyecto de ley que ordenara los usos del agua. Todo derecho tenía que estar registrado ante la autoridad correspondiente y cada quien, la comunidad, el agricultor, la municipalidad y la industria, tenía que identificar la fuente en la que utilizaba el agua. Esa fue una propuesta en el gobierno de Serrano Elías. Sin embargo, aquí nos dice que cuando el trámite legislativo estaba en fase de tercera lectura, se dio un golpe de Estado y pues hasta ahí se dejó el tema. Y pues aquí una reseña histórica también que nos presenta Prensa Libre, que nos dice que desde el 1991 hay intentos, promesas y advertencias que no han dado frutos. Entonces aquí nos dice que Prensa Libre ha documentado las demandas para plantear una ley de aguas y a la fecha no ha prosperado. Entonces, desde el 91, hace 30 años, la Universidad de San Carlos recomendó bases legales para una ley y afirmaba que hacía falta un mejor control y administración de los recursos hídricos. En el 2004 se dice que es necesario un rector hídrico, señala una publicación de hace 2 décadas del mismo Prensa Libre, indicando que el agua no es solo municipal, sino un tema urgente para el Estado. Y en el 2005 otra vez, luego de tener cerrada la carretera interamericana por 8 horas, manifestantes exigen someter a consulta la ley de aguas y los diputados ofrecen su aprobación. Sin embargo, seguramente hay una mesa que promueve, pero no hay ningún avance. En julio del 2015 denuncia otra vez Prensa Libre que desde hace más de 10 años las iniciativas para regular el uso del agua en el país están archivadas en el Congreso. Y pues en el 2016, otra vez, de todas las iniciativas que se han impulsado desde el 92, ninguna alcanza el consenso de los sectores involucrados. Y pues el último, en el 2017, nos dice que Guatemala y El Salvador hasta la fecha eran los únicos países de las Américas sin una ley de aguas. La mayoría de comunas se distribuye agua y no tienen una planta para tratarla. Y pues hasta aquí la noticia de Prensa Libre, en donde podemos ver que no solo es la iniciativa de ley, se han hecho bastantes esfuerzos, sin embargo, juegan muchos intereses en este tema y no se ha logrado avanzar. Y bueno, con esto dejamos aquí el tema de la legislación vigente de Guatemala en torno al medio ambiente y a los recursos. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Voy a compartirles la pantalla que necesito. Esta ya la dejamos. Y vamos a la siguiente.
lo que carga esto, vamos a leer una pregunta. Nos dice, tengo una duda, ¿por qué el agua que sale de las montañas está tan contaminada con heces fecales y nadie vive cerca a kilómetros del lugar? Bueno, casi siempre es en el punto, si hay agua, si hay algún nacimiento identificado que ya tiene una comunidad, es donde a veces aprovechan para que el ganado pueda tomar agua, pero que de las montañas en sí, del nacimiento esté contaminada de forma que salga del suelo contaminada, lo dudo. Sin embargo, si se transporta con tanta contaminación, es imposible que solita el agua logre hacer su ciclo para descontaminarse. El problema es la gran carga de contaminantes que nosotros le dejamos ahí a libre. Las descargas nada más las dejamos al agua. Nos dice María del Carmen, claro, pero en un país donde los ríos en Guatemala están divididos en 3 vertientes debido a su ubicación geográfica o por el punto de desembocadura, se sabe que 38 ríos son los que tienen su propia cuenca. Sí, aquí esto lo vamos a ver ya cuando veamos específicamente. Tenemos 2 clases para ver los recursos hídricos. Vamos a ver qué es una cuenca y cómo es que entre cuencas interactúan. Efectivamente son 3 vertientes las que tenemos en Guatemala y el número de ríos y cuencas sí no lo tengo en mente, pero sí lo vamos a ver en una clase posterior. A ver, nos dice Raúl Francisco, un tonel de agua vale 15 quetzales o 20 aquí en las áreas periféricas de la capital, un metro cúbico que tiene 5 toneles, en Pagua cobra 12 por metro cúbico puesto en el chorro. Sí, o sea, se están ganando más las empresas que solo, hablábamos el otro día que al final lo que nos venden son las botellas de plástico, porque el agua la podemos sacar del chorro, pero, o de algún tambo o algo, pero, o de ecofiltros en todo caso. Y estas son las que se están haciendo ricos con la venta del agua y las empresas municipales no pueden subir el costo del agua, porque también tenemos que pensar en la capacidad, no solo en la capacidad económica de las personas, y que no nos gusta. Sí, yo creo que sí, si todos se pusieran a pensar y hacer los costos de que hablábamos del transporte y de la infraestructura necesaria para que en el chorro del agua, en el chorro de la casa tengamos agua, el costo sería altísimo, y a eso sí le sumamos el servicio en sí del agua. Y bueno, pues aquí creo que nos dice aquí Humberto, de los alcaldes no cobran el servicio de agua por ganar votos, no solo el servicio del agua en esos años que estamos en años electorales, a veces se deja si hay servicio de recolección de residuos, también se deja de cobrar o se dan muchos beneficios a las personas, y el problema es que nosotros lo permitimos, o sea, que como habitantes permitimos y no, si dicen, bueno, no hay que pagar este mes el agua, no somos los que vamos a ir, no voy a ir a pagarlo. Si nos dicen que no, pues no pagamos, aunque estemos conscientes que no vamos a votar por esas personas. Nos dice también lo que afecta también que se han capacitado a los técnicos y el cambio de gobierno se pierden. Los procesos, sí creo que lo habíamos hablado hace unos días, que hay bastantes esfuerzos a veces de entes internacionales por formar capacidades humanas, de tener la capacidad en sí de tener conocimientos, y luego lo que pasa es que cuando después de 4 años ya las personas que tienen capacidades técnicas son removidas de sus puestos debido al cambio político. Eso sí, no vamos a decir que no. Nos dice Marta, al gobierno no le conviene tener una ley de agua porque todas las empresas son las que contaminan, y ellos mismos son los dueños de estas empresas, así de simple. Pues sí, no estoy en desacuerdo con este comentario. Hay algunos intereses ocultos, o ni tan, bueno, que queremos decir que son ocultos, para no aprobar esta ley. La Constitución política mandata que se emita una ley de aguas del 85. No se han hecho porque la situación actual beneficia a quienes utilizan grandes cantidades de agua como monocultivos, mineras, sin hacerse responsable de sus efectos. Bueno,
Creo que por aquí entonces dejamos el tema. Nos dice Silvia, no será una prioridad la regulación, ya que los recursos hídricos son vendidos a las empresas de monocultivos como la palma africana. Ay, sí, no podría opinar porque desconozco si le venden los recursos hídricos a los que cultivan palma africana en este tema. Sí, no podría emitir opinión porque no lo desconozco. A ver, aquí nos dice Edwin Otoniel. Los servicios públicos de agua potable y aguas residuales están regulados fundamentalmente por el Código Municipal y en el Código de Salud a nivel de diferencia del resto de los países de Centroamérica. Compete a los municipios prestar, regular y fiscalizarlos en ese caso. Las comisiones de los CAS, creo que son las comisiones de agua y saneamiento y los COCODES. Este enfoque legal convierte a las autoridades legales en juez y parte de la prestación de los servicios en cuestión y por lo tanto no se ha podido garantizar cobertura universal y servicios de buena calidad. Sí, aquí que sí, o sea, si el COCODES es el encargado o los CAS, las comisiones de agua y saneamiento son los encargados de poner precios y regular el agua. Les es muy difícil porque no hay alguien que los respalde, sino entre la misma comunidad se tienen que poner de acuerdo y pues eso sabemos que es muy complicado porque siempre creemos que hay intereses ocultos, que si se regula la cantidad de agua que llega a nuestra casa, creemos que lo que pasa es que el presidente del COCO es que el que se quiere aprovechar del resto de agua. Tiene mucha razón y muchas gracias a Edwin por su comentario. Creo que este tema nos va a llevar un poquito más de tiempo, que sí les tienen bastantes comentarios. Nos dice Maya Aguilar, en Chixoy está la presa para crear energía, pero afecta a las comunidades que están en la parte baja del río, porque muchas veces se va secando el río, dejan caer, pero no lo suficiente. Bueno, aquí se tendría que hacer un análisis del caudal ecológico necesario para que las comunidades cercanas puedan obtener el agua necesaria que para no tener inconvenientes con la sociedad, ya que, como hablábamos en las clases anteriores, también es importante aprovechar la potencia del agua para poder generar energía renovable y dejar de utilizar solo los derivados del petróleo. Vamos a ver, un estudio de hace más de una década en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC y el Colegio de Ingenieros confirmó que más del 70% de este país están contaminadas. No hay una actualización a dicha investigación. No, hay varios, en Guatemala no contamos con muchos datos. Aprovechando que estamos aquí, bueno, en el Facebook, donde sea nos están viendo, pero estamos en una plataforma de la Universidad de San Carlos. Deberíamos de promover desde la universidad, tener indicadores, tener una serie de datos que nos ayuden a tomar decisiones, no solo tener, porque no hay mucha información actualizada, no hay mucha información que se actualice año con año, que deberíamos de promover desde las facultades o de nosotros con los EPS que se realizan o las investigaciones o los centros de investigación que posee la Universidad de San Carlos. Deberíamos de promover a obtener esos datos para tomar mejores decisiones. Con datos es la única forma en que podemos controlar las cosas. Estamos hablando de toda la economía, los recursos naturales, en este caso el agua, podríamos tomar mejores decisiones si tuviéramos datos y efectivamente casi todo el agua de Guatemala se encuentra contaminada. Nos dice Marcos, los principales responsables de la contaminación hídrica son los habitantes por tirar los desechos al agua, a los ríos, sin tener ninguna responsabilidad ambiental. Pues sí. A ver, nos dice, pero según estudios que he visto en Guatemala hay suficiente agua para la población, lo que pasa es que hay acaparamientos por los procesos productivos agrícolas y no mineros como la minera La Palma Africana. Pero vamos a ver este tema un poquito más amplio cuando hablemos específicamente de los recursos hídricos.
Bueno, y ahora sí nos vamos a pasar al tema que nos compete el día de hoy, que es nuestra clase número 4 sobre el análisis del ciclo de los ciclos de renovación de los recursos naturales. Pues nuestro objetivo hoy es analizar los ciclos de renovación de los recursos naturales. Y pues necesitamos repasar un poquito los conceptos previos que hemos visto en la primera y en la segunda clase que platicamos de los recursos naturales. Sobre los recursos naturales tenemos los recursos renovables y no renovables, y también tenemos los recursos inagotables, ya aquí incluimos otra categoría. Los recursos renovables son los recursos que tienen un ciclo de renovación de forma natural, y pues en las plantas, los bosques, los animales, los hongos, los microorganismos, el suelo, el recurso, el agua. Y pues los no renovables son los recursos, los derivados del petróleo, los minerales, el carbón, el gas natural. Esto para recordar un poquito la clasificación de los recursos. Estos son los recursos que su ciclo es, solo tenemos reservas de estos de estos recursos en el mundo, pero no es que tengan un ciclo de recuperación, o al menos no el ciclo de recuperación de esos recursos, no, o sea, una persona o la humanidad a lo largo de esos años no es posible que lo vea, ya que son millones de años los que según los estudios se necesitan para que haya petróleo. Y pues de los recursos inagotables podemos hablar del sol, del viento y de la marea, que son recursos que siempre van a estar ahí, pues sí, bueno, en la escala de la vida humana, ¿verdad? Sí, siempre va a estar el sol, el viento y la marea. Y pues vamos a hablar ahorita para que, como principio, es que los recursos renovables sí cuentan con un ciclo de renovación. Los no renovables no cuentan con este ciclo, y los inagotables siempre van a estar ahí. Bueno, aquí para entender la capacidad de renovación de los elementos principales, tenemos nuestros elementos principales son agua, aire y tierra. Debemos conocer la interrelación que existe entre estos ciclos naturales y el impacto del ser humano en cada uno de ellos. La vida en la Tierra es posible gracias a la interacción de estos elementos. El agua es potable, nos sirve, o sea, es indispensable para vivir. El aire posee oxígeno necesario igual para vivir, y el suelo es capaz de producirnos los alimentos. Entonces, la vida nuestra y la vida de los animales, la vida en sí se da solo sí existe la interacción entre el agua, el aire y la tierra. Aquí, sin embargo, la cantidad de agua dulce en el planeta es mínima, ya lo habíamos hablado, apenas el 1% del total del agua es aprovechable, y hablábamos que gran parte del agua en el planeta es agua salina o agua de mar, y solo el 0.3% del total es agua potable o agua dulce, y aquí nos dicen que apenas el 1% de eso es aprovechable para vivir. La cantidad de oxígeno en el aire depende de la renovación o el intercambio gaseoso en la atmósfera, y el tiempo de regeneración del suelo no es posible con agriculturas intensivas. Ya vamos a ver el ciclo y vamos a analizar esto. Nuestro modelo de consumo afecta negativamente a la renovación de los recursos. Y pues vamos a empezar con el agua, ya que estábamos hablando de las leyes del agua. Vamos a aprovechar para conocer el ciclo del agua. Lo primero que se da en el agua es, bueno, si es un ciclo, sabemos que no tiene un principio ni un fin, sino es circular, ¿verdad? Se va dando siempre. Sin embargo, por definir para la explicación, vamos a empezar hablando de la evaporación. El ciclo del agua, queremos pensar que comienza con la evaporación. El agua líquida de los océanos y otros cuerpos de agua se evapora por la acción de la luz solar y el calentamiento de la tierra. Los seres vivos también contribuyen al proceso de la evaporación a través de la transpiración. Esto a través de las plantas y los animales y sobre todo los humanos, ¿verdad? Con la transpiración contribuimos a
a la evaporación del agua en la superficie terrestre. Luego de la evaporación, que tiene el número 1 en nuestro gráfico, vamos a la condensación. Y hablamos de que cuando el valor de agua llega a altitudes mayores, las bajas temperaturas le permiten recuperar su forma líquida y formar gotas de agua que se acumulan en las nubes. Entonces ya cambia el estado del agua y se condensa en las nubes, y luego entonces ocurre la precipitación, y aquí es que las gotas de agua contenidas en las nubes rompen su estado de equilibrio y se producen las lluvias o precipitaciones. Y luego entonces vuelve el agua en estado líquido a la superficie de la Tierra. Y aquí se da otro proceso de recolección del agua, una parte del agua que cae alimenta a los océanos y otros cuerpos de agua, y otra es directamente aprovechada por los seres vivos. Una tercera fracción del agua que se precipita se filtra a través del suelo y se acumula formando acuíferos o capas de agua subterránea. Y pues luego de esto, por formar una idea, ya luego se evapora otra vez el agua que se ha precipitado, y volvemos otra vez al ciclo. Este es el ciclo del agua que se da siempre. Y aquí, bueno, vamos a pensar un poquito en la explotación actual de los acuíferos o fuentes de agua, la contaminación de ríos, lagos y océanos, la tala de árboles, la contaminación del aire. También nos afectan de forma negativa el ciclo del agua. Y decimos afecta y porque desde aquí hacemos la pregunta: ¿qué actividades promueven la ruptura del ciclo del agua? Entonces decimos que afecta porque nosotros no podemos romper el ciclo del agua, por más que nos creamos del centro del planeta, nosotros no rompemos en ningún momento el ciclo del agua. Lo que pasa es que a veces con todo lo que hacemos, con todas nuestras actividades, lo que hacemos es afectarlo o cambiar el tiempo del ciclo, pero en ningún momento el ciclo se interrumpe. Hablábamos en algunas clases anteriores de cómo era la vida anteriormente. Por lo menos aquí en Guatemala tenemos la experiencia o las historias de nuestros abuelos o algo así, que nos cuentan que había una fecha específica en donde llovía y se podía sembrar. Y pues ahora ya no podemos hablar de esa fecha específica, sino que lo que hemos hecho es alterar todo este ciclo, y que en poco tiempo la precipitación sea más grande, y como resultado tenemos ay, se me fue el nombre, los desastres que les llamamos naturales y que al final no son tan naturales. Nosotros los hemos ocasionado con tanta contaminación y todas las actividades que hacemos, pero sí es algo que sí hemos cambiado. Entonces podemos decir aquí que el ciclo del agua nosotros no lo rompemos, pero sí lo afectamos, y como respuesta los afectados somos nosotros, con los delays de las precipitaciones, o antes, bueno, creo que todos tenemos en mente que nos dice que el agua tiene memoria, y lo que pasa que a veces las escorrentías, los lugares en donde pasaba las escorrentías del agua, nosotros lo que queremos hacer es taparlos y construir nuestra casa, y luego entonces ya como empiezan a habitarse los lugares, empezamos a construir más casas y no tenemos memoria. Los que no tenemos memoria somos nosotros, y podemos a construir nuestra casa, y luego cuando viene una precipitación, se ocurre que el agua se recordó que por ahí pasaba, y lo que pasa es que se pasa trayendo todas las construcciones que hemos hecho, y luego le llamamos desastres naturales, pero los que fuimos a colocar ahí nuestra casa fuimos nosotros. Entonces aquí quisiera que se quedaran, bueno, desde mi percepción, nosotros
no podemos promover la ruptura del agua con cierta base de científica, que nosotros no podemos promover la ruptura del ciclo, sino lo único que hacemos es afectarlo y modificarlo y luego entonces quejarnos de las consecuencias que nosotros promovemos. Y pues aquí dice, podemos cambiar algunas actividades de nuestra casa y pues yo creo que sí podríamos cambiar algunas actividades que hacemos para no utilizar el agua potable tal vez de más al ducharnos o el consumo que hacemos indiscriminado de lavar los carros con mangueras y que no nos damos cuenta que tanto caudal es el que estamos utilizando. Aquí las duchas eléctricas consumen 20 litros por minuto, entonces si hacemos un cálculo y nos bañamos en unos 10 minutos, estamos utilizando cada uno de nosotros unos 10 litros de agua al día. A ver, aquí tengo algunos comentarios, a ver si alguien nos menciona alguna otra actividad que podemos implementar desde casa para poder no impactar tanto el ciclo del agua y que nosotros mismos nos vemos afectados. A ver, aquí tengo uno. Vamos a ver si es de este tema o es del otro, porque el texto está algo grande. Dice, pero en nada hay datos actualizados, igual que en la economía, las estadísticas son del 2012, 2013, 2014, lo más 2018. Antes de la pandemia, algunos incluso el cálculo de la canasta básica ya está desactualizada y para tomar buenas decisiones es necesaria información, pero no lo hacen y todo es no hay presupuesto y que sale caro, pero eso es apoyo que tienen las autoridades público-financieras. Sí, como decía, es necesario tener los datos, sobre todo también tener datos de la calidad del agua para poder tomar decisiones, para poder saber qué podemos hacer para poder mitigar un poco todo el daño que estamos haciendo. A ver, nos dice aquí qué posibilidades tiene el planeta Tierra de no poder generar nueva agua dulce potable para consumo humano. ¿Qué pasará cuando ya no haya agua para consumo? ¿Servirán los destiladores, filtros o algún invento posible del humano? Seguro sí va a haber algún invento, pero el problema es que es a gran escala la contaminación que estamos promoviendo. Entonces, lo que tenemos que buscar todos juntos es no contaminar esta agua. Las posibilidades del planeta Tierra de nuevamente generar agua dulce es el planeta. Si nosotros desapareciéramos, creo que hay documentales de esto, si nosotros como seres humanos ya no existiéramos, solito el planeta Tierra busca su ciclo normal y las interrelaciones entre agua, suelo, energía solar y plantas y todos los recursos que hemos platicado, buscan cómo volver a su estado natural. Sin embargo, nosotros contaminamos tanto que estamos retardando todas estas capacidades. Vamos a ver aquí si alguien nos dice. Sí, nos dice que la excavación de pozos en colonias tendrá consecuencias destructivas en el futuro inmediato. Sí, porque, a ver, vamos a ubicar aquí una excavación. Lo que pasa es que aquí nuestro ciclo natural viene y se infiltra el agua y lo que hacemos nosotros es sacarla del ciclo natural para poder utilizarla y lo peor, para poder utilizarla y contaminarla. Cuando llueve recibo el agua para regar mis plantas, lavar el patio donde se mantiene mi perrita. Así es no usar el agua potable, sino el agua de lluvia nos puede servir para eso. Eso es una actividad que podemos cambiar desde casa. También podemos reutilizar el agua de lavamanos para que vaya al depósito de agua sanitario. Sí, ya hay algunas opciones, o por lo menos en algunos países se ve, porque aquí en Guatemala no he visto, pero que ya directamente viene una manguera desde lavamanos a cargar el depósito del sanitario para poder utilizar esos litros de agua un poquito más, porque hablábamos de 20 litros que usamos para ducharnos 200 litros, perdón, de agua que usamos para ducharnos en solamente 10 minutos. Entonces, si le podemos dar otro uso a esa agua,
podríamos utilizar menos cantidad. Aquí nos dice Esmer, cuando lavo y desinfecto mis verduras, no la boto, lo pongo en un recipiente y luego a mi jardín. Muy bien. Deberíamos de tener capacitación de agua de lluvia para abastecer los baños y regar jardines. Podemos reciclar el agua de los lavamanos para los sanitarios, como lo hacen en China. Los lavamanos está como depósito del sanitario, si ya estábamos. Ahí había otra compañera que nos lo había mencionado. Las aguas que usamos para lavar se pueden utilizar para el sanitario, bañarse con menos agua sin dejar correr el chorro mientras nos enjabonamos. Y esas prácticas me contaba una compañera, mi amiga, que en España hubo una gran campaña sobre el consumo del agua. Y bueno, ella participó en la campaña y les enseñaron a las personas a que se podían bañar en 5 minutos. Entonces, ella dice que esa generación tiene la costumbre de bañarse en 5 minutos. Yo, para ser sincera, lo veo un poco complicado, sin embargo, con la idea uno lo intenta. A veces pongo el cronómetro y en 5 minutos para mí no es posible, sin embargo, creo que puede lograrse. Si tantas personas en España lo han logrado, podríamos igual hacer una campaña para bañarnos solo en 5 minutos y entonces los 100 litros que hablábamos hace un ratito se convertirían solo en 50 o tomar la idea que nos decía que Walter, solo cuando nos estemos duchando. No, es Rosita que nos dice que cuando nos estemos bañando y nos enjabonemos le apaguemos a la regadera. Entonces opciones hay bastantes. Walter nos dice reutilizar el agua para regar jardines, mantener el control de las fugas. Sí, hay un estudio que dice que en las fugas, igual que no, como no las vemos, no se va bastante agua y agua potable que no podemos aprovechar. Empezar nuestra disciplina y conciencia desde cerrar el grifo al momento de cepillarnos los dientes. Sí. Cuando se remoja la ropa y se lava, esa agua sirve para lavar patios, sí, los patios donde están las mascotas. Necesitamos lavamanos eficientes, sanitarios eficientes, aprovechamiento de agua de lavamanos para alimentar los sanitarios, aprovechamiento de agua de lluvia en el jardín y reutilizar el agua para la lavadora, para limpiar la terraza o el área de mascotas. Aquí son otras ideas. Aquí vamos a lo de la lavadora, que podemos reutilizarla para limpiar la terraza o para limpiar el área donde tenemos a las mascotas. Nos dicen también, Mebre Morales, con el agua que utilizamos para lavar nuestros utensilios nos puede servir para regar algunas plantas. A ver, aquí nos dice Lilian Rodríguez, que le comentaba a su catedrática de biología de Guatemala que utiliza el agua de primera calidad hasta para lavar los trapeadores. Ya, sí, aquí usamos, tiene razón, aquí utilizamos el agua potable hasta para lavar los trapeadores, efectivamente. A ver, nos dice Rosario, no se filtra el agua también porque todos ponen placas de cemento en los patios y los pozos secando. Sí, pedimos que el ciclo del agua se dé en nuestro territorio, sin embargo estamos impermeabilizando todo el área. Si hablamos tenemos también unos índices de escorrentía. Y dependiendo del suelo también, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando impermeabilizamos casi un 90 al 100% del agua se vuelve escorrentía, va para parar a otro lugar, no se queda en nuestra área, y es un cambio abismal de cuando sí tenemos un suelo de bosque o algo así. Ya tenemos a veces escorrentía únicamente del 30%. Entonces sí, es bastante la variación que tenemos de si tenemos el impermeabilizado o si tenemos suelos de bosque o suelos con vegetación. Nos dice Narpu, he visto pozos que no producen agua. ¿Qué pasó con el ciclo del agua? Bueno, sí, hablábamos el otro día que si no tenemos ningún control sobre los pozos que excavamos,
puede ser que sus vecinos o de la parte alta están excavando igual también, tienen sus pozos y están aprovechando el agua que antes le llegaba. O también hablamos también de la escorrentía. Si no tenemos lugares de recarga hídrica, el agua está en algún lugar, en algún proceso de evaporación, condensación, está en otro lugar, menos en el lugar donde usted tiene su pozo. Entonces el ciclo del agua sí existe, pero no de la forma que se necesita. Nos dice que el Eri Ruiz, que el cambio del uso del suelo afecta grandemente, podría solucionarse con pozos de filtración. Si podríamos tener en donde hay mucha escorrentía, tener unos pozos de infiltración para poder regresar el agua al suelo y contribuir a que el ciclo sí se dé en nuestra área. Como les digo, el ciclo al final se da, pero no necesariamente en donde nosotros lo necesitamos. La naturaleza es muy inteligente y sigue el ciclo, pero no está para servirnos a nosotros, sino nosotros deberíamos de adaptarnos a estos ciclos. Nos dice Byron, la Constitución política mandata desde el 85 que se promulgó. Aquí seguimos otra vez con la ley de aguas. No se ha hecho porque la situación favorece a las grandes empresas, sí, ya lo habíamos comentado. Nos cuenta aquí Maya Aguilar que su prima tiene un gran jardín en forma rectangular y al principio del rectángulo puso una pila y cuando lava sus trastes esa agua se va para su jardín. Cada quien tiene su estrategia. Nos dice aquí Santiago, ¿cuál es la estrategia que recomiendo para que nuestra comunidad cuide los recursos naturales y que sea efectiva? Yo creo que sobre todo la educación, o sea, principalmente tenemos que conocer todos los ciclos que se dan, tenemos que conocer cómo afecta lo que hacemos, porque no podemos pretender que las personas que no tienen acceso a educación conozcan toda esta información a la que nosotros sí tenemos acceso. Entonces, yo creo que por eso la Universidad de San Carlos tiene su eslogan de IDI enseñada a todos. Tenemos la información, no nos la quedemos, debemos de informar a las personas. A veces uno se enoja y dice, sí, es que el cocode no entiende, pero a veces no tenemos la paciencia para explicarles qué es lo que pasa si seguimos explotando nuestros recursos como está. Entonces creo que una de las principales estrategias es la educación y el conocimiento. Si conocemos algo, como hablábamos antes, y si tenemos datos y conocemos estos ciclos, podemos hacer grandes cambios, pero si nos acomodamos nada más a lo que tenemos o a lo que podemos hacer, es cuando el cambio no se produce y como hasta ahora, después de tantos años, después de tantas asambleas y todo lo que veíamos en las clases anteriores sobre desarrollo sostenible, si no conocemos cuáles son los efectos, seguimos haciendo lo mismo. Nos dicen aquí, el agua que utilizo en la lavadora, de los trastos, la utiliza para las plantas y el lavamanos, para el tanque del baño, 5 minutos para duchar, todo es reciclable. En Israel el agua no es un desperdicio, todo es aprovechado. Si debemos de conocer las experiencias de otros lugares para poder implementarlas nosotros. No es necesario inventar el agua azucarada, sino ya podemos exportar las experiencias y nosotros implementarlas. Nos cuenta aquí Jorge Orozco Joachín, el ciclo del agua se sigue cumpliendo, solo se altera su comportamiento. El gran ejemplo se observa en el fenómeno del niño y la niña. Sí, en estos fenómenos de mucha sequía o de mucha lluvia. Y como les decía antes, los ciclos eran bastante exactos y sabíamos, bueno, tal fecha vamos a sembrar porque seguro llueve y nuestros cultivos se van a producir de manera adecuada. Sin embargo, es algo que ahora ya no podemos establecer bien el día del sembrador. Aquí nos menciona Oscar, el car wash también vinieron a malgastar el agua, igual que los vecinos que diariamente lavan su carro y gastan tanta agua.
A ver, nos dice aquí Edwin, él nos dice algunos datos. En todo el país, el 25% de los habitantes no tiene agua potable. En el área rural, el 40% de los habitantes no tienen agua potable. Y en el área urbana, el 10,6%. Según CEPAL, en América Latina, 80 millones de habitantes viven sin agua potable, efectivamente, y como consecuencia tenemos inseguridad alimentaria y mucha pobreza en América Latina. Bueno, vamos a pasar al siguiente ciclo que vamos a ver, que es el ciclo, el de la atmósfera. La atmósfera está compuesta por nitrógeno y oxígeno en su mayoría, el 78% de nitrógeno y el 20% aproximadamente de oxígeno y algunos otros, el argón y el CO2 que ni siquiera aparecen en esta gráfica de pie que tenemos. Los principales son el oxígeno y el nitrógeno, y en un 1% nos aparece el argón. Y pues en la atmósfera tenemos varios componentes, que el oxígeno es el que nos permite respirar, y el nitrógeno, que al final, después de muchos cambios, bueno, no, no con cambios químicos, sino después de un ciclo de fijación en el suelo, es de donde nosotros obtenemos nuestros alimentos. Entonces aquí podemos decir que la atmósfera con el oxígeno y el nitrógeno es el que nos permite vivir al final. Y pues la atmósfera son 10 kilómetros de troposfera, que es lo que en donde se dan todos los cambios que nos afectan como que directamente. De ahí tenemos la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Y por último la exósfera. Esas son las divisiones de la atmósfera. Sin embargo, nos vamos a, a parar un poquito en hablar únicamente de la troposfera, en donde se dan todos los cambios que nos afectan de una manera como por decir algo, como de forma directa. Bueno, en la troposfera encontramos las nubes, y también en la troposfera es donde nosotros emitimos todo el CO2. El CO2 está de forma natural en la troposfera, y acompañado del metano forman una capa que es la capa que regula la temperatura del mundo. Entonces, en esta capa, el problema es que nosotros emitimos tanto CO2 por producto de la utilización de los derivados del petróleo, y hay tanto CO2 en la troposfera que ya no es capaz la troposfera de regularse a sí misma, y como consecuencia tenemos cambios bruscos de temperatura. Si nosotros pensamos en el desierto del Sahara, siempre pensamos que es un calor insoportable. Sin embargo, ya hay algunas experiencias de que por la noche el cambio es tan drástico que necesitan abrigos para estar, y esto es como consecuencia de que nosotros hemos dañado esta capa que se conforma. Y también sabemos de que la capa de ozono, de tantos gases de efecto invernadero que hemos emitido, esta capa se vuelve más delgada. Entonces ya no estamos tan protegidos de los rayos del sol, y el sol lo necesitamos para fotosíntesis, lo necesitamos para calor. Sin embargo, no necesitamos que nos dé directo, y para esto está toda la capa de ozono y todos los cambios que se dan en la troposfera, como para cuidarnos. Sin embargo, nosotros no nos cuidamos a sí mismos, y de todas las emisiones que hacemos lo estamos dañando este ciclo. Y pues aquí principalmente en esta parte de la atmósfera vamos a hablar de tres ciclos: del ciclo del oxígeno, el nitrógeno y el carbono. No sin antes decirles que la atmósfera nos proporciona vida al final, porque nos proporciona oxígeno, como les mencionaba, nos regula la temperatura, y pues nos evita que los rayos UV nos incidan directamente. Pero como les decía, de tanta contaminación y del desarrollo industrial, de la industrialización que tenemos
en el mundo estos servicios no los presta bien, o sea, cualquiera, por hacer una analogía, cualquiera se cansa de dar y dar y recibir cosas malas a cambio, por decirles, por explicarles de alguna forma. Espero darme a comprender. Y pues vamos a hablar entonces del ciclo del oxígeno. En el ciclo del oxígeno, pues tenemos nosotros como seres humanos, respiramos oxígeno y emitimos CO2. Siempre, o sea, nosotros respiramos oxígeno y emitimos CO2. En las plantas es al contrario, las plantas reciben CO2 y emiten oxígeno. Entonces podemos pensar que si tenemos la misma cantidad de oxígeno absorbido por las plantas y la misma cantidad de CO2 que nosotros emitimos, se daría un equilibrio. Pues pensando esto solo si existiéramos solo seres humanos y plantas, pero sin embargo también existen animales que de la misma forma que los seres humanos, respiramos oxígeno bueno, respiran oxígeno y emiten CO2. Entonces, el ciclo del oxígeno se da de esta forma. Igual en el océano tenemos el plancton, a ver si lo digo de la forma correcta, tenemos plancton, que el plancton no es más que organismos que viven suspendidos o flotando en la columna del agua dulce, pero también en el agua marina, y aunque son capaces de moverse y nadar, no pueden oponerse a las corrientes. O sea, el plancton no se mueve solo, sino que se mueven en las corrientes. Pero estos son organismos que están en el océano, y pues tal vez por eso no nos hemos preocupado tanto por el ciclo del oxígeno. Conocemos el ciclo del agua porque nos afecta directamente, pero el ciclo del oxígeno parece no mucho importarnos, porque el 70% de la superficie terrestre es agua, y en ese 70% del agua existe el plancton, y el plancton hace la misma conversión que hacen las plantas, recibe CO2 y emite oxígeno. Como les decía al principio, si hay un químico puro, un ingeniero químico aquí me va a decir que no es así de fácil. Sin embargo, son unos procesos más complejos, pero para entender de una forma como más fácil, es así: reciben CO2 y nos dan oxígeno. Entonces, por eso es que si pensamos en el 70% y el otro 30% tenemos superficie terrestre, donde un porcentaje son plantas, y los que emitimos CO2 somos los seres humanos y los animales, el ciclo debería darse. El inconveniente aquí ya también otra vez es los derivados del petróleo, que los derivados del petróleo emiten más CO2 que el plancton del océano y las plantas pueden asumir. Sin embargo, todavía, por lo menos aquí en Guatemala, no sufrimos la consecuencia de que el ciclo del oxígeno no se dé de esta forma natural. Todavía podemos tener oxígeno sin necesidad de usar mascarillas ni nada por el estilo. Todavía tenemos un ciclo normal. Bueno, vamos a continuar. Estaba revisando si había algún comentario sobre este. Bueno, entonces vamos a continuar con la atmósfera. Tenemos el ciclo entonces del oxígeno, del cual ya hablamos, y ahora vamos a platicar un poquito del ciclo del nitrógeno. Aquí en el ciclo del nitrógeno tal vez hay un ingeniero agrónomo que nos quiera ayudar, que ellos son los expertos en los cultivos. Bueno, vamos a ver aquí el ciclo del nitrógeno. Bueno, el nitrógeno está, como veíamos en la descripción de la atmósfera, está en el 70% de la atmósfera es nitrógeno. Este nitrógeno es
es fijado por los microorganismos del suelo, valga la redundancia, en el suelo. Tenemos las bacterias fijadoras voy a explicar la fijación del nitrógeno en el suelo, no es más que por medio de la degradación del suelo que se promueve. Estas bacterias como que incluyen en la fórmula del suelo el nitrógeno, y entonces ya no es una partícula que acompaña, sino una partícula que forma parte del suelo, y luego que desde aquí se promueve la amonificación, que se llama, y ya entonces de esta forma las plantas ya pueden asimilar el nitrógeno. Y luego tenemos también algunas bacterias que se llaman descomponedoras, que también promueven esta fijación del nitrógeno para que sea asimilable para las plantas, para los árboles, y luego, como podemos ver ahí, la señora vaquita que se está comiendo la planta también recibe el nitrógeno. Luego, con el otro proceso es que cuando los animales o defecan, el nitrógeno volvería a caer al suelo y se vuelve a fijar. Ese sería un ciclo más o menos natural, sin pensar en los contaminantes ni nada de eso. Eso lo vamos a dejar fuera un ratito para entender cuál es el ciclo del nitrógeno. Y pues también en el suelo tenemos bacterias desnitrificantes que vuelven a condensar el nitrógeno, y que vuelve a hacer que se vaya a la atmósfera. Entonces tenemos bacterias fijadoras que se le denominan, que incluyen el nitrógeno en la composición del suelo para que lo aprovechen las plantas, los animales, y luego como consecuencia también los humanos. Y luego tenemos algunas bacterias desnitrificadoras que condensan otra vez el nitrógeno y se va a la atmósfera. Entonces aquí tenemos el ciclo natural del nitrógeno. ¿Cuál es el inconveniente y dónde intervenimos nosotros? El nitrógeno está el famoso fertilizante 20-20, que tiene el 20 de nitrógeno, el 20 de fósforo en su composición. Y lo que hacemos es tener tanto nitrógeno en el suelo que estas bacterias que se tienen ya no son capaces de procesarlo. O sea, nosotros como seres humanos, ya cuando comemos mucho, lo que pasa es que nos cansamos y ya no queremos hacer nada. Pues algo así ha de pasar con estas bacterias. Tienen tanto nitrógeno que ya no son capaces de fijarlo. Y lo que pasa es que hay tanto nitrógeno como en el suelo, que se puede producir algo que se denomina eutrofización, que no es más que un suelo se vuelve pantanoso porque no cuenta con la capacidad en esa área para poder fijar el nitrógeno, luego desnitrificarlo para que vuelva a condensarse y tener su ciclo. Nosotros lo tenemos capturado en el fertilizante y lo ponemos en una sola área del suelo, y el suelo ya no es capaz de procesarlo. Entonces aquí es donde nosotros intervenimos en este ciclo del nitrógeno. Entonces, no sé si alguien tiene una observación sobre este ciclo, y le voy a tomar 5 minutos para tomar un poquito de agua. Vamos a ver si aparecen algunos comentarios, los leo referente al nitrógeno, y si no, pues al regresar a la 1:05 volvemos y vamos a platicar sobre el otro ciclo de la atmósfera que nos haría falta, que es el ciclo del carbono. Pues creo que no tenemos comentarios sobre estos ciclos. Entonces nos vemos antes, no, son 12:58, a la 1:03. Voy a tomar un poquito de agua. Nos vemos en 5 minutos. Espero que sigan conmigo para ver el ciclo del carbono en la atmósfera y cómo nos afecta.
Me dice Enrique que ya pasaron los 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos, vamos a continuar. Bueno, vamos a, mientras leía el ciclo del nitrógeno, quedaron aquí algunos comentarios. Vamos a ver, nos dice aquí Edwin nos comparte algunos datos que de las 341 municipalidades, solo 24 tienen plantas de tratamiento y solo funciona el 5% de esas. Ah, no, únicamente funcionan 15, entonces de las 24 que funcionan, que están construidas, solo funcionan el 5%. Y según el Ministerio de Ambiente, solo el 15% de la población urbana recibe agua apta para consumo humano. Si no tenemos la confianza de poner un vaso debajo del chorro para poder tomarnos esa agua. A ver, aquí Neira nos cuenta que recuerda cuando tenía 8 años, había un pozo a donde iba a traer agua para todo el quehacer de casa, incluso para tomar. Se hizo lo mismo por mucho tiempo, hasta un día que se fue a traer agua y se encuentra con la sorpresa que, híjole, se cortó su comentario. Seguramente que el agua ya estaba contaminada o la había aprovechado para algún sistema de agua potable o algo así seguramente. A ver, aquí había un comentario sobre el ciclo del nitrógeno y nos preguntaba cuál era ahí. Ay, no sé si ahora me escuchan. Ay, qué problema. ¿No se escucha? Voy a esperar un momento a ver si me escuchan o no me escuchan. No, no, no me escuchan o ya no. Ya, ay, ya me había Bien, asustado. ingeniera, se escucha. Ay, y muchos comentarios de no se escucha, yo no sé en dónde me quedé. Bueno, vamos a ver qué me escucharon, pero la última pregunta sobre el ciclo del nitrógeno nos consultaban aquí que cuál es la forma de evitar la eutrofización y es en un suelo, vamos a ver el ciclo del suelo también y cómo tanto nitrógeno en el suelo, en todo el ciclo de renovación del suelo, de la materia orgánica. Si tenemos mucho nitrógeno, ya no es posible para los organismos que hacen ese trabajo gestionar tanto. O sea, es como que en nuestra casa tuviéramos tanta comida que ya no somos capaces de comérnosla porque ni siquiera la podríamos aprovechar. Algo así pasa con las bacterias que están en el suelo, que cumplen la función de fijar el nitrógeno y también de nitrificar, condensar el nitrógeno para que vuelva a la atmósfera. Entonces vamos a ver cómo podemos evitar la eutrofización más adelante. Muchas gracias por contestarme, que sí se escucha. Me cuentan en cómo sí se escucha, qué bien, gracias. Nos pregunta Pedro que qué está haciendo el Estado con las fincas azucareras que están desviando el agua. Seguramente nada. Bueno, vamos a seguir con el ciclo del dióxido de carbono. Este es algo similar al ciclo que estábamos hablando hace un rato del ciclo del oxígeno. Voy a pasarles un video que es más fácil entender un poquito si vemos la secuencia y no solo una imagen y, y lo que yo les cuente. A ver, denme un minuto yo creo que cerré mi ventana del video vamos a ver.
Un segundo, perdón, ahorita. Les voy a compensar esos minutos que me estoy tardando en conseguir el video. Aquí está. Ahora se los comparto. A ver, ya aprendí que si le pongo pantalla completa, no solo escuchan y no miran el video. Entonces voy a ver si lo logran ver. El carbono es el pilar de la vida. De forma natural, existe un equilibrio en el intercambio continuo de carbono que se da entre los diferentes reservorios de nuestro planeta. Estos procesos se conocen como ciclo del carbono. En la Tierra existen 4 reservorios en los que se acumula el carbono, cada uno con una cantidad específica que se mide en gigatoneladas. La superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. Este gran ciclo de carbono se compone a su vez de 2 subciclos. Uno rápido, formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Y otro lento, a partir de los intercambios entre la atmósfera y las rocas sedimentarias. En el ciclo rápido, la biosfera terrestre, a través de las plantas, capta el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono gracias a la reacción de la fotosíntesis. Este carbono vegetal puede pasar a formar parte de otros seres vivos para después volver a convertirse en dióxido de carbono atmosférico debido al proceso de respiración que todos los seres vivos realizan. Cuando las plantas y animales mueren, esta materia orgánica muerta se deposita en el sustrato y es descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez respiran, liberando de nuevo carbono a la atmósfera. Otro proceso dentro del ciclo de carbono rápido es el intercambio entre la atmósfera y el océano. Una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono siguiendo varios procesos. Por un lado, la biosfera marina interacciona con ese dióxido de carbono disuelto de manera similar a la que la terrestre lo hace con el atmosférico, fijándolo a la materia vegetal a través de la fotosíntesis del fitoplancton, pasando a formar parte de otros organismos gracias a la cadena trófica y volviéndose a generar dióxido de carbono por medio de la respiración celular. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando diferentes moléculas de carbono inorgánico, ácido carbónico, iones de carbono e iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato pueden ser fijados por algunos organismos marinos para la formación de sus conchas de carbonato cálcico. Reacción en la que además se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Estas son las principales reacciones que definen el ciclo rápido de carbono. Pero existe otro intercambio mucho más lento, que se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Este flujo comienza con la lluvia. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio de las rocas hacia los ríos y de ahí al océano. Estos iones de calcio son los que usan los organismos marinos para formar sus conchas
como acabamos de ver. Cuando estos mueren, sus conchas caen al fondo marino, transformándose finalmente en rocas sedimentarias. Y el proceso contrario se da en la corteza y el manto terrestre. Debido a las altas temperaturas, el carbonato cálcico de las rocas sedimentarias reacciona con otros elementos, produciendo dióxido de carbono que acaba filtrándose a la atmósfera a través de los volcanes y pozos de aguas termales. Otro proceso de este ciclo lento ocurre entre el carbono de la materia muerta terrestre u oceánica y las rocas sedimentarias. Cuando esta materia queda atrapada bajo otros sedimentos, en ausencia de oxígeno, se forman otros compuestos. Algunos de ellos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias, pero pueden darse procesos que generan lo que conocemos como combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, que quedan almacenados en el subsuelo. De forma natural, existen equilibrios entre los procesos de intercambio de carbono de cada reservorio, de manera que si se produce un exceso en uno de ellos, los otros tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, la mayor perturbación de este ciclo que se está produciendo en la actualidad se debe a la acción del hombre, y es a causa principalmente de dos procesos: la deforestación y la quema de combustibles fósiles. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono desde la Tierra hacia la atmósfera. De este exceso de carbono en la atmósfera, el 55% ha sido absorbido por las plantas terrestres y el océano. Con el tiempo, el resto también será absorbido para llegar a un nuevo equilibrio. Pero un 20% del carbono quedará atrapado en la atmósfera durante muchos miles de años. Por esta razón, la alteración del ciclo de carbono por parte del hombre está contribuyendo al cambio climático. Bueno, bastante fácil que se conviertan nuestros restos en petróleo. Se ve bien fácil, ¿verdad? Solo nos tenemos que descomponer. Se fija el carbono otra vez con la interacción con las rocas sedimentarias y así de fácil tenemos petróleo. Igual que como mirábamos ahí en el video, de así de fácil con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, pues aquí también nos presentan la forma fácil de obtener carbono, de obtener petróleo a través del ciclo del carbono. Bueno, pues creo que con este video nos podemos hacer una idea un poquito más fácil de cómo se dan los ciclos del carbono. Incluso intervienen también todo este ciclo en los animales, en estas caparazones, y que veíamos luego que las mismas caparazones se van al fondo del mar, otra se descomponen y son luego absorbidas por el suelo y se da otra vez el ciclo. Sin embargo, nosotros somos como humanos que intervenimos en ese ciclo. Ya no dejamos las conchas en el mar, sino nos las llevamos a la casa, donde no pueden sufrir ninguna degradación, y estamos retrasando entonces el ciclo también del carbono. Entonces aquí vemos cómo afectamos como seres humanos todos los ciclos vitales, y son ciclos vitales para que nosotros podamos vivir. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hoy. Nos va a quedar, creo que un poquito pendiente, o vamos a ver, a iniciar a ver el ciclo del suelo, aunque yo preferiría que lo viéramos el lunes, porque el ciclo del suelo es bastante interesante, y creo que podríamos comentarlo por varios minutos. Entonces tal vez lo platicamos el lunes, y vamos a solo aquí a hacer vamos a recordar un poquito qué fue lo que vimos hoy. Aquí nos dice Eddie: la mayor parte de fijación de carbono es a través de la reforestación, y queda fijada en la celulosa de la biomasa.
Vimos todos los ciclos donde intervienen los animales, interviene el agua, intervienen todos los microorganismos, todos intervenimos en el ciclo del carbono, y también nos decían en el video cuál es la forma en que los seres humanos intervenimos en el ciclo del carbono, y lo que hacemos es que emitimos más de lo que está acostumbrado a fijar o a procesar, y lo que busca, como vimos en estos círculos un poquito más fácil, la naturaleza busca su equilibrio, y entonces sí absorben el carbono, pero en algún momento ya no es posible que lo que lo fijen al tiempo que nosotros quisiéramos para que se dé un equilibrio. Me pregunta Nim si mañana no habrá conferencia. No, vamos a descansar el fin de semana. Entonces el lunes platicamos sobre el ciclo del suelo. Bueno, entonces sí, si no tenemos alguna duda o un comentario del ciclo del carbono, vamos a ver, dice, ¿dónde puedo conseguir las presentaciones y videos? Les vamos a mandar un link para el Drive, les vamos a pasar las presentaciones de manera semanal, no duden que se las vamos a pasar. Nos dice, ¿nos proporcionará algún material hoy? Sí, les voy a proporcionar la presentación y el link al video que vimos del ciclo del carbono. Voy a platicar bien con la licenciada Sarita por a ver en dónde se les va a informar sobre el link del Drive. Si no, el lunes seguro yo les aviso dónde está el link del Drive para que tengan las 4 presentaciones de estos 4 primeros días que hemos estado hablando sobre del seminario. Entonces nos vemos el lunes. Nuestro seminario es sobre conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial. Hoy vimos los ciclos de renovación del agua, vimos los ciclos, vimos cómo está la atmósfera, vimos el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Vamos el lunes a ver el ciclo del suelo, que es bastante interesante. Y este fin de semana no habrá conferencia de este seminario. Vamos a platicar el lunes vamos a seguir con el ciclo del suelo, y luego vamos a seguir con la clase que nos toca el día lunes. Y sí, el parcial será el siguiente viernes, será dentro de 8 días, y que tengan la información de todas las presentaciones que hemos hecho. Nos dice aquí Marcos, el ciclo del carbono está siendo paralizado no solo por la deforestación, la contaminación del agua también afecta la contribución del plancton por su poca proliferación en los ácidos producidos por la contaminación del agua. Sí, hablábamos del plancton en el ciclo del oxígeno, vemos cómo todos los ciclos se interrelacionan. Si no tenemos a veces derrames del petróleo, tenemos también bastantes plásticos en los océanos, lo que ya no permite que haya plancton en toda la superficie. Entonces intervenimos o afectamos el ciclo del oxígeno, y también afectamos el ciclo del carbono. Me pregunta a mí si, a ver, cuando se propusieron las clases, se propuso que la tercera clase era esta, sobre los ciclos de renovación de los recursos naturales, de renovables y no renovables, y el día de hoy era el de legislación. Sin embargo, como estábamos hablando el día miércoles de los objetivos de desarrollo sostenible y de todo el tema sobre que igual impulsa la legislación sobre el ambiente, entonces creí que tenía un poquito más de secuencia hablar sobre legislación, pero el día de hoy, que es la de ayer, la pasamos al día de hoy, y no sufre ningún cambio. En todas las presentaciones tiene el número de la clase y la información del nombre de lo que dimos.
Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Voy a platicar ahorita con la licenciada Sarita para que nos diga cómo les vamos a proporcionar el link del Drive en donde van a encontrar las presentaciones y pues que tengan un buen provecho y que disfruten su fin de semana y el día lunes seguimos platicando sobre el ciclo del suelo. Y estamos. Feliz fin de semana.